Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues he encontrado una web que te permite crear por IA shorts cortos de estos para YouTube, TikTok y demás de forma a cascoporro, ¿vale? Con muchas temáticas, puedes crear historias de Reddit, que eso tiene su boom en internet, textos falsos, conversaciones falsas, pantalla de vida pronto, un generador de diálogos, tiene bastantes cosillas, te crea el guión, por aquí tienes por ejemplo las plantillas más populares, tienes por aquí. ¿Veis? En español te lo crea, ¿vale? No te dejes engañar por estos que te enseña plantillas, ¿lo ves? Te pone los subtítulos, te crea la imagen, esto para la historia de Reddit. Te voy a enseñar un par de que he creado haciendo así la prueba. De que Mario Kart World es mejor que Mario Kart 8. Tiene más pistas y personajes. No estoy de acuerdo, Mario. Mario Kart 8 tiene una jugabilidad. ¿Ves? Este es un ejemplo de pues crear conversaciones que dos personas discutan o hablan entre ellos. Y te pones también los muñequitos, otro ejemplo de las historias de Reddit. Secuestrada a los 14. La aterradora noche que sobreviví en 2020. A los 14 años, viví una experiencia aterradora que casi fue un secuestro. Entonces te pone ahí esas partes, te pone la historia, te crea el guión. Te voy a enseñar uno de crear Reddit. Entonces puedes crearte un canal temático de lo que tú quieras. Pues un canal de cuentos infantiles, de historia de juegos, o crear shorts para tus canales que ya tengas. Por ejemplo, de historias Reddit. Pues buscas por Google y demás, que sale un montón. Y este, por ejemplo, sombras dentro de las sombras. Vaya tela. Copias la URL, te vas aquí al generador, historia de Reddit, y puedes darle directamente en la parte superior aquí e importar desde Reddit. Le metes aquí el enlace, le dices obtener publicación y directamente te lo coge, ¿ves? Te coge el título, te coge el texto y dice, vale, voy a usarlo. Tienen por aquí diferentes que lo que vas a usar, cuántos caracteres que quieres. 1000 equivale como a un minuto. Este es un poquito largo, pero bueno, para que lo veáis, le dice, pues venga, voy a usarlo. Y entonces, por ejemplo, como esto es un tocho, puedes decirle el título, reescríbemelo uno que sea más llamativo con IA, y luego pues este también quiero que me lo reescribas, pero 6.000 caracteres me parece mucho, voy a ponerle 1.500. Así que, y le das aquí, esperamos a que se cree. Que este, por ejemplo, no te gusta, pues también puedes seleccionarlo y poner tú aquí el que quieras. Puedes crear un guión con IA. La verdad es que puedes hacer un montón de cosas. Yo voy a copiar aquí uno, por ejemplo. ¿Ves? Lo pongo aquí, le digo siguiente. Aquí la imagen de fondo, dependiendo de lo que estés usando, pues en Reddit le gusta mucho usar estos de tipo Minecraft y demás. A mí eso me la pela un poquito, pero bueno. Subtítulos, creo que este es bastante curioso. Los que suelo usar de los que más, pero puedes poner el que quieras. Y voces. Y lo bueno que tenemos voz en español, por ejemplo, joven, género, pues lo que tú quieras. Y si te fijas, mujer tenemos aquí en castellano y en hombre pues tenemos aquí también el latino, ¿vale? Para el que lo quiera, pero en mi caso pues yo quiero Desde castellano. el principio de los tiempos, Por siempre tuvo ejemplo, la este misma señor. sensación sobre Le la vamos vida. a Todo le generar. resulta ajeno. Que te calles, Carmel. Y ya, como veis, aquí se te crea. Te dice que puedes ir creando otro mientras este se está aquí generando, porque tarda un poquito, pero vamos, pues esto puede ser una máquina de casco porro de crear cosas. Le pulsarías aquí en mi proyecto si quieres ver este y u otros que tengas. Por ejemplo, yo he creado este otro que te crea una ¿Has historia. encontrado alguna vez una tortuga en la calle al ir al colegio? Un día soleado, Mateo iba al colegio. Vale, lo voy a pausar para no se alargue y te crea, ¿ves? Se puede elegir estilo Jingly Pixar, Disney, y te lo crea. Y nada, pues tú aquí dices, pues crear publicación. Y aquí te deja pues, modificar lo que, por ejemplo, yo he vinculado TikTok y te dejan modificar lo que quieres, el texto va a salir, los hashtags, si es público, comentarios y demás, puedes programarlo, puedes publicarlo. Y entonces le darías aquí y ya lo tendrías. Mientras tanto, pues otro ejemplo que te decía, pues usamos la plantilla de historias con IA, tienes todas estas opciones para que te cree historias interesantes, bromas largas, tienes como varios prototipos, varios plantillas, diríamos, ¿vale? Pues te lo pones aquí. O luego puedes hacer el tuyo propio, ¿vale? Y le dices aquí, pues quiero de 30 a 60, no sé qué, quiero en español, por aquí, ¿dónde está el español? Siempre cuesta contarlo. ¿Cómo inicia y cómo acaba? Por ejemplo, pues mira, que era una fábula infantil sobre dos conejos que casi son atropellados por un coche al cruzar una carretera para darle así emoción. Dos conejos, un coche veloz, suscríbete. Esto puedes tú generar aquí guiones más largos o copiarlo y pegarlo. Le das aquí a generar el guión
te genera por aquí, ¿ves? La conversación, podrías revisarla, al final, bueno, esta ha sido cortita. Y lo que te digo, tienes estilo Gimli, estilo Pixar, Lego, Disney, pues la verdad es que es tan curioso. Creo que está bastante de moda. Mira, vamos a darle a manga por variar un poquito. Luego los famosos subtítulos, pues esto primero. Y la voz. Pues aquí busco yo la castellano, Spain castellano, para usarla de mujer, joven, y pues ahora hago tú ya creando como churros. Y ahora vamos a verlos. Aquí tenemos ya el primero que nos había dado, el de la historia de Reddit. Con mi ex y las luces misteriosas. El relato inicia un día en que el narrador se despertó con una extraña y opresiva sensación en... ¿Vale? ¿Ves? Ahí te lo crea. Lo único que, bueno, cuando he puesto el resumen en otro lado, pues me ha puesto lo del narrador, lo suyo es que lo contara en primera persona. Pues ya lo tendríamos. Y le das a crear publicación. Y aquí está el otro. Dos conejos y un coche veloz. Había una vez dos conejos, Lía y Tico. Soñaban con explorar un prado verde al otro lado de la carretera. Un día, decidieron cruzar. Vale, creo que me los ha puesto así estilo hentai, bueno, con orejas en vez de conejos de verdad, porque como he puesto manga, lo suyo va a ser hubiera sido de Jimby. Pero bueno, lo reeditaré y demás. Así que nada, amigos, esta es su web por donde podéis comenzar a usarlo gratis. Os dejaré mi enlace de afiliado, como me ha gustado, me he hecho afiliado para que podáis ver y así si os mola pillarlo, pues ayudáis también al canal. ¿Veis? Por aquí tenéis un montón de historias, de ejemplos, mejor incluso explicado. Espero que me comentes o que me deis ideas de qué podemos crear, a ver qué luego rendimiento tienen. ¿Veis? Esto de conversaciones de varios, está así. La verdad es que tiene muy buena pinta. Lo voy a hurgar, lo voy a trastear mucho más. Entonces sigue si quieres mis TikTok, porque voy a inundar mi TikTok de cosas de estas probando, incluso por otros lados. Así que nada, amigos, si te ha gustado, dale un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.